Ontología. Capítulo primero. Introducción a la ontología. Las consideraciones que agrupamos en este capítulo son extrínsecas a la ciencia del ser. Tienen por finalidad proporcionar al lector algunas instrucciones útiles sobre la manera de designar esta ciencia, sobre el lugar que ella ocupa en una filosofía sistemática, sobre su método y, en fin, sobre la historia de la ciencia del ser. Diversos nombres de la ciencia del ser. Aristóteles puede ser considerado como el creador de la ciencia del ser en cuanto ser. Él la llama filosofía primera, porque considera los primeros principios y las primeras causas. Goza, pues, a sus ojos de una primacía de excelencia o de dignidad con relación a las demás ciencias. Esta denominación es aceptable. La ciencia del ser es primera, no solamente por la excelencia de su objeto, sino por el lugar que ocupa en un sistema filosófico debidamente construido, ya que junto con la epistemología, que le sirve de introducción, constituye la disciplina filosófica fundamental. No obstante, la expresión filosofía primera tiene el inconveniente de no revelarnos el objeto de la ciencia del ser. Aristóteles la llama también ciencia divina, por tratar de los seres más divinos, las sustancias separadas de la materia y, en la cima de su jerarquía, el acto puro o primer motor. La ciencia del ser como la concebimos hoy día merece con mayor razón que en el aristotelismo la denominación de ciencia divina, puesto que toda la dialéctica que desarrolla nos lleva a la afirmación del ser infinito, causa única de cuanto existe distinto de él. La trascendencia divina del ser infinito es incomparablemente superior a la relativa trascendencia del acto puro de Aristóteles. Mas la expresión ciencia divina no nos sirve tampoco, porque una ciencia debe definirse y especificarse por su objeto. Ahora bien, Dios no es el objeto de la ciencia del ser, es más bien el término final de la investigación metafísica, puesto que la afirmación de Dios es una conclusión a la que nos conduce dicha ciencia. La ciencia del ser se llama comúnmente metafísica. El origen histórico y la significación de la fórmula griega son ciertos. No es probable que se trate de una simple etiqueta de clasificación bibliográfica. Quizá dicha expresión tenga un significado pedagógico. Sea de ello lo que fuere, la expresión se tradujo al latín y los 14 libros esta guirita se convirtieron en la metafísica de Aristóteles y en los libros de metafísica. Los escolásticos de la Edad Media no tardaron en atribuir un sentido filosófico al término metafísica. La ciencia del ser se llamaría así porque era posterior y superior a la física. Posterior porque su objeto se alcanzaba gracias a una abstracción de tercer grado, una vez superada la abstracción física y la abstracción matemática. Superior porque su objeto obtenido gracias a la más alta abstracción es totalmente separado de la materia. Estas consideraciones son muy discutibles y presentan graves inconvenientes. Primeramente, la ciencia del ser no presupone en absoluto una física, ya sea física positiva, ya una cosmología,
es independiente de la física experimental, y en cuanto a la cosmología, debemos observar que, en vez de proceder a la metafísica general, debe ponerse a continuación y constituye una de las ramas de la metafísica especial. Además, no es totalmente exacto presentar el objeto de la ciencia del ser como un inteligible perfectamente separado de la materia, situado sobre la física y lo sensible, al modo de las ideas platónicas. Como veremos, la ciencia del ser tiene por objeto la realidad concreta con toda su densidad. Si se quiere atribuir un sentido filosófico al término metafísica, debemos considerarla como el estudio de un objeto que en cierta manera está más allá de la física, esto es, del fenómeno de la apariencia sensible, puesto que la ciencia del ser pretende ocuparse del ser en su realidad más íntima, en toda su riqueza concreta. Metafísica será sinónimo de metaempírico. En el siglo XVII aparece el término ontología para designar la ciencia del ser. Dicho vocablo tuvo una rápida difusión durante el siguiente siglo, gracias a las publicaciones de Wolff. Evidentemente se trata de la denominación más lacónica y más exacta. Se la ha querido descartar con el pretexto de que el término ontología ha sido empleado en un sentido idealista para designar la ciencia de la idea del ser, un saber a priori, sin contacto alguno con la experiencia. Mas también se ha abusado de la mayoría de los términos técnicos de la filosofía, y el término metafísica se presta al equívoco tanto como el término ontología. Los escolásticos modernos hablan de grados metafísicos para designar los aspectos lógicamente distintos de una forma sustancial única. Es evidente que esta cuestión de vocabulario no tiene importancia alguna. En la práctica nos atendremos al uso corriente y llamaremos indistintamente a la ciencia del ser ontología, metafísica general o más brevemente metafísica. La ontología es una filosofía sistemática. Una controversia secular divide a los escolásticos en la clasificación de las disciplinas filosóficas. Unos que pueden invocar a Santo Tomás defienden la teoría de los 3 grados de abstracción y ven en la ontología la cumbre de la filosofía especulativa. La ontología estaría precedida no solamente por la lógica, sino también por la cosmología, la psicología y la filosofía matemática. Esta última es generalmente menospreciada, aun a despecho de la importancia que se concede a la teoría de los 3 grados de abstracción. Otros, apoyándose en un concepto más crítico de la clasificación de las ciencias filosóficas, consideran la ontología como la disciplina filosófica fundamental, apoyada inmediatamente sobre la epistemología. La ontología o metafísica general se continúa en una doble metafísica especial, la del hombre y la del mundo material. Discutir a fondo la cuestión nos llevaría demasiado lejos y excedería los límites de este tratado. Limitémonos, pues, a recordar que la segunda concepción nos parece imponerse sin reservas, como hemos indicado en la epistemología. La concepción opuesta revela un apego servil al empirismo aristotélico, al querer subordinar el estudio de las leyes metafísicas a un estudio previo del mundo material. Se inspira además en preocupaciones pedagógicas injustificadas y atribuye a los 3 grados de abstracción
una categoría doctrinal que no tienen. El estudio que vamos a emprender no presupone, según nuestro pensamiento, otros conocimientos que los de epistemología, analítica, crítica y lógica.